Buenos días o buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando, aprendiendo inglés, pero en este tutorial vamos a enfocarnos al tema there is y there are. Es decir, que nosotros vamos a trabajar acerca de un tema en particular. Este tema there is, there are, este contenido, hace referencia a la existencia de las cosas. Cuando yo quiero hablar de la existencia de una persona, o de cosa, o de animales, o objetos, o insectos, yo uso el there is y el there are. Bueno, para que se entienda mejor, vamos al tutorial. Hola a todos. Hoy vamos a aprender el there is y there are. El there plus be. There más el verbo to be. Preste atención y empecemos. Welcome. Bienvenidos. Let's learn there plus be. There más be. ¿Ok? El be es el verbo to be. Hoy vamos a aprender cómo usar there plus be con sustantivos contables e incontables. Vamos a prestar atención porque es muy importante saber cuáles son los contables e incontables para usar el there plus be. Empecemos. There plus be lo usamos para hablar de existencia. Veamos allí. El uso. Lo usamos para hablar de la existencia de una persona o de personas, singular, plural, de cosa o cosas, sería objeto u objetos, de animal, animales, etc. ¿Por qué etc? Porque también puedo hablar de insectos, por ejemplo. O sea, hay más cosas de las que yo puedo hablar de su existencia. El there más is es singular. Recuerde, there más is. El verbo be, que es el verbo is, y el are, cuando usamos el is, es singular. No se olvide. El there más are es plural. Entonces, there is es singular, there are es plural. Recuerde eso. Ahora vemos. El artículo a y an se va a usar siempre cuando usamos there is en singular. Pero presta atención, en el segundo renglón dice solo con sustantivos contables. Contables singular, obviamente. ¿Estamos hasta ahí? Recuerde, artículos solamente en singular con sustantivos contables. Y si vamos a trabajar en plural, no vamos a usar el artículo, vamos a usar números en plural. Es decir, que puedo usar el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, pero nunca el 1, porque el 1 es singular. Así que en plural voy a usar 2 en adelante. Usar números en reemplazo del artículo. Vea que dice there are plural, solo con sustantivos contables. Recuerde, contables. Ya vamos a aclarar qué son esos sustantivos. Ahora, countable nouns es igual a sustantivos contables. ¿Qué son los sustantivos contables? Son todos aquellos sustantivos que se pueden contar por unidad. Recuérdelo, se puede contar por unidad. Estos sustantivos pueden ser tanto singular como plural. Naturalmente, por ejemplo, un estudiante es un sustantivo contable, porque yo puedo decir un estudiante, 2, 3, 4, 5 estudiantes, es decir que puedo hablar en singular como en plural. ¿Estamos? Vamos a continuar. Uncountable nouns, que son los sustantivos incontables. Recuerde, lo contable se puede contar por unidad. Ahora veamos, incontables. Son todos aquellos sustantivos que no se pueden contar por unidad. Piense, ¿qué sustantivo no se puede contar por unidad? Por ejemplo, el agua, la leche, la arena. Usted no puede decir un agua, dos aguas, tres aguas, no es posible.
Decimos un litro, medio litro, pero no usamos la unidad, usamos litro, o sea, usamos capacidad en ese caso. Estos sustantivos no pueden ser plural. Recuerden, los incontables no pueden ser plural, son únicamente singular. Por lo tanto, siempre vamos a usar el verbo is. Eso es importante tener en cuenta. Si vos usás en una oración un sustantivo incontable, no puedes dudar de que sí o sí vas a usar el verbo is. ¿Por qué? Porque el incontable es singular. Recuerde, en singular podemos usar sustantivos contables e incontables. Tenga en cuenta esto. En la página anterior vimos que podemos usar los contables en singular y en plural, y con los incontables podemos usar solamente en singular. Seguimos. Aquí vamos a ver algo interesante. Some es una nueva palabra. Some es un pronombre indefinido. Quantifiers, son quantifiers. Se usa en oraciones afirmativas. ¿Por qué digo que some es indefinido? Porque es una palabra que no me define la cantidad. Some es algo de leche. ¿Qué cantidad? No sabemos. Algunos, por ejemplo, algunos estudiantes. ¿Cuántos? No lo sabemos. Es por eso que no define la cantidad. Some es un pronombre indefinido. Se usa en oraciones afirmativas. Any se usa en oraciones negativas e interrogativas. Vea allí, los dos significan lo mismo. Some y any significan significan algo o algunos. Algo, se lo adelanto, se va a usar para sustantivos incontables. Algo de agua, algo de leche, algo de azúcar. Y para el significado algunos lo vamos a usar con los sustantivos contables en plural. Algunos estudiantes, algunos profesores, etc. Some y any lo usamos como sustantivos lo usamos con sustantivos incontables y sustantivos contables plural. Vea qué interesante. Some y any lo usamos con sustantivos incontables. ¿Cuándo? Cuando la oración es singular. Y sustantivos contables cuando la oración es plural. Sigamos. Prepositions of place. Son preposiciones de lugar. Estos también cumplen una función muy importante para formar la oración. Estas preposiciones, serían preposiciones de lugar, se usan para indicar el lugar donde se encuentra el objeto, persona o animal de quien hablamos. ¿Se entiende, verdad? ¿De quién hablamos? ¿De quién estamos hablando? Las preposiciones más comunes son in, significa dentro de algo, o en la casa, en la cama, en la escuela, etc. On significa sobre o encima de algo. Beside es al lado. Behind, detrás. In front of, enfrente de. Este es en el caso si vos estás, por ejemplo, en una calle y vos decís in front of, significa que está enfrente tuyo del otro lado de la calle. Y next to es enfrente de, pero de algo muy cerca. Por ejemplo, si estás en la misma vereda de un negocio y decís I am next to the shop, estoy enfrente del negocio, es decir que está ahí, enfrente de las narices. Y under significa debajo de algo, ¿ok? Esas son las preposiciones más usuales. Después hay más, vamos a ir agregando a medida que avanzamos. Vamos a ver algunos ejemplos en singular. Aquí he puesto there is a new student in the class. Veamos aquí. There is un artículo. ¿Por qué un artículo aquí? Porque el sustantivo student está en singular y es un sustantivo contable. El estudiante, como le dije hoy, es contable. Y es singular, por lo tanto podemos usar el artículo a. En el segundo ejemplo, there is an old book.
Vea que aquí tenemos un adjetivo que empieza con vocal, por lo tanto voy a usar an. Y el sustantivo book es singular y es contable. Es por eso que uso el artículo. En el otro ejemplo, there is some water on the floor. There is some water on the floor sigue siendo singular. Pero ¿qué pasa? La palabra water, que es el agua, es un sustantivo incontable. Y los incontables son siempre singulares. Por lo tanto, vamos a usar el verbo is. Y no puedo usar el artículo a porque el agua es incontable. Y cuando es incontable debo usar some o any. En este caso uso some. ¿Por qué? Porque la oración es afirmativa. There is some water on the floor. Hay algo de agua sobre el piso. El último ejemplo dice there isn't, oración negativa. There isn't any dust on the desk. No hay polvo sobre el escritorio. Vea que yo usé any. ¿Por qué? Porque anteriormente ya le había dicho que any se usa con las oraciones negativas e interrogativas. Avancemos. Veamos ahora los ejemplos en plural. El primer ejemplo dice there are 5 new students in the class. Vea que la palabra students es un sustantivo contable plural y ahí yo marqué la palabra 5, que es un número, y está en plural, y el verbo en plural. ¿Por qué en plural? Porque el sustantivo está en plural. Veamos el siguiente ejemplo. There are some old books in the library. Fíjense, observen, que ambas oraciones son plurales. En uno usé número, en el otro usé some. Hoy les había dicho que some y any también podemos usar con sustantivos contables, pero únicamente en plural, y es en este caso books. Books es sustantivo contable plural. Veamos los tres últimos ejemplos. Una es afirmativa, negativa e interrogativa. Por ejemplo, la afirmativa dice there are some chairs on the table. Es afirmativa, por eso uso some. Es plural porque el sustantivo chairs está en plural. El segundo, there aren't any chairs on the table. ¿Por qué usé any? Porque es negativo. Y el último, are there any chairs on the table? Nuevamente usé any porque es interrogativo. Recuerde, any, negativo, interrogativo y some en oraciones afirmativas. Sigamos. Use of some and any. El uso de some y any. Some and any are used to state the quantity amount of something. El some y el any son usados para indicar la cantidad de algo. When using some or any, the exact number is not stated. Cuando usamos el some o el any, el número exacto no está definido. Como le decía hoy, algunos estudiantes, ¿cuántos? No lo sabemos. Some and any are quantifiers, son quantifiers, como le había dicho anteriormente. Sigamos. Some and any can be used when. Some y any pueden ser usados cuando. The exact number is not known. Cuando el número exacto no es conocido. O cuando no se sabe. The exact number is not important or relevant. Cuando el número exacto no es importante o no es relevante o no es necesario. Some and any, ahí está remarcado, are used with countable and uncountable nouns. Some y any son usados con sustantivos contables e incontables. Esto es una repetición de lo que ya había dicho para que quede más claro. Sigamos. Veamos estos ejemplos de pregunta. En la primera dice, are there any tomatoes in the fridge? Vea que tomatoes lo subrayé porque es el sustantivo. El sustantivo es contable y es plural. Usé any porque es interrogativo. La respuesta, si es que hay tomates en la heladera, voy a decir yes, there are some. Sí hay algunos. En el caso de que no lo haya o no haya tomates, diré no, there aren't any. ¿Ok? En el otro ejemplo es una oración interrogativa también, pero en singular. Dice, is there any orange juice?
Vean que orange juice, jugo de naranja, es un sustantivo incontable. Es por eso que está en singular la pregunta. Y la respuesta, yes, there is some, sí, hay algo, porque yo estoy afirmando, por eso uso el some. Y en el otro, no, there isn't any, no, no hay nada. Y uso any porque estoy negando. ¿Ok? No es muy complicado. Si por ahí no lo entiende, vuelva a ver el video para entender mejor. Vea que hasta ahí, de manera resumida, podemos explicar este tema. Aquí cerramos. That's all. Eso es todo. Now you need to learn and practice it. Ahora tú necesitas aprender. ¿Cómo vas a aprender? Viendo una vez más el video y después que aprendas, recuerde, después que aprendas, practíquelo. Haga oraciones. No copie los ejemplos que yo le estoy dando en el video. Hágalo usted mismo. Hasta pronto.